Hola, soy Cristo Raúl y siguiendo el tema de ayer sobre cuál es el principio básico de la relación entre la energía y la materia aplicado a todo cuerpo astronómico, a todo cuerpo que se existe en el cosmos, así tanto a nivel de galácticas como a nivel de nuestros cielos, a nivel de estrellas, nuestro Sol, a nivel de nuestra Tierra, todos los cuerpos tienen un núcleo. Ese núcleo es el transformador de gravedad en fuerzas físicas naturales propias y en radiación, luz o cualquiera que sean los términos que se hagan. Sí, la propia, el espectro propio de la radiación cuántica. La Tierra tiene igualmente su núcleo, es un transformador astrofísico. Por lo tanto, el calor que produce la Tierra, que tiene la Tierra, viene, ¿sí?, de la transformación de su propio campo gravitatorio en fuerzas electromagnéticas, en su propio campo electromagnético, ¿no? Y todas las fuerzas naturales que desarrolla dentro de su cuerpo. Esta existencia, es decir, se basa en un principio básico que es la relación del Sol con la Tierra. Es decir, el Sol como el cuerpo que consume más de esa gravedad, produce mucha más cantidad de energía electromagnética en su campo, y eso evidentemente relaciona con la Tierra, y hay un equilibrio de fluido entre ambos que es el que determina la existencia en equilibrio del sistema solar, de la Tierra en el sistema solar. ¿Qué ha pasado durante la edad atómica? Durante la edad atómica ha pasado que la destrucción masiva de 660, por decirlo, yo digo muchas veces, son 666 megatones, porque declarados ahí son unos 600, unos 500 y pico, más no declarados hay un montón, porque no se han declarado los que se han hecho a nivel de las fosas abisales. Se han declarado simplemente lo que era imposible no detectar. Exacto, todo lo que es las explosiones estratosféricas, era normal que se detectaran, tanto por la parte rusa como por la parte americana, por la parte china, por la parte inglesa o francesa, que fueron las grandes potencias que durante la edad atómica, es decir, del año 45 hasta el año 2000, bombardearon la biosfera sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, sin ninguna dignidad. Por lo tanto, han sido unos 600, hablando ya en términos apocalípticos, unos 666 que la bestia humana, la bestia del ateísmo científico, reventó contra la biosfera. Esto implicó, como todo el mundo sabe, que la energía no se destruye, la energía simplemente se transforma. Pero claro, la transformación de la energía que existe en la Tierra, de la gravedad misma, del campo electromagnético mismo, en calor, aunque se diga este es el principio, y evidentemente tiene una relación con el calor normal de la ecosfera, fue mucho más profundo, porque digamos que la relación que existe dentro del campo gravitatorio del sistema solar está dominado por el Sol, y el Sol digamos que es el gran de donde se distribuye y mantiene en equilibrio todos los campos electromagnéticos de los planetas que orbitan a su alrededor. Ese equilibrio fue roto. Entonces, ¿qué pasó? Digamos que si tenemos nosotros, aquí tenemos una fuente de río y tenemos unos canales hacia los que se dirigen esa fuente, y siempre hay un fluido constante a través de las diferentes eras geológicas, de las distintas eras del propio sistema solar. Es un fluido constante, entonces se mantiene siempre un equilibrio. La Tierra está continuamente gastando su propio combustible, su propio gas, y por lo tanto se debilita continuamente su campo electromagnético. Pero el Sol con su producción lo que hace es continuamente está llenando este, este propio combustible de la Tierra, ¿no? Mantiene estable siempre el sistema y mantiene el núcleo de la Tierra siempre activo para que a través de las eras geológicas la Tierra siga su curso, y igualmente para todos los planetas. La edad atómica reventando unos 660 megatones, así que en realidad, digamos, transformado a niveles de lo que es el poder destructor
de las bombas de Hiroshima y Nagasaki se corresponde a unas 60.000 bombas atómicas. Eso no es una broma. No hay 60.000 poblaciones en la Tierra, ni mucho menos. Por lo tanto, si cada bomba de esas se hubiera reventado contra una ciudad, ya no existiría vida en la Tierra en absoluto. Pasa que esas bombas se registraron en las fosas abisales, se registraron a nivel de superficie y luego a nivel estratosférico. Por lo tanto, no era directamente contra las ciudades, se puede decir, pero el efecto de radiación es el mismo, ¿no? Es decir, ese efecto es el que ha provocado a nivel constante el cáncer en el mundo, el que ha ultra cuantificado la atmósfera, el que ha hecho que la misma marina, es decir, la misma vida marina, haya sido tocada. Y efectivamente la atmósfera rompiera la capa de ozono. Esto implicó, por tanto, que el Sol, es decir, aquel fluido que dijimos de una fuente que va a un canal, una vez que el canal se abrió, el fluido que venía del Sol entró con mucha más profundidad. Y al entrar con mucha más profundidad, es decir, con más extensión, el volumen entró más, el núcleo de la Tierra se activó, se aceleró en su producción de calor, digamos, ¿no? Entonces esta producción de calor implicó que el magma, si se expandiera, el magma sufriera, se expandiera en lo que le da la temperatura y que tocara directamente a la litosfera, llevando de acorde a eso a una multiplicación de la actividad volcánica desde el año 45 hasta el 2000, ¿no? Si se sigue en temas del siglo XXI, en mi propia página, en el propio dominio cristoraúl.org, veis cómo la cantidad de volcanes activos, es decir, se multiplicó y volcanes que estaban muertos fueron reactivados. Eso venía simplemente el calentamiento de la zona del anillo magmático implicó que el anillo litosférico se abriera, ¿no? Es decir, la Tierra en realidad, si nosotros cerramos la Tierra, sería como una olla a presión, digámoslo así, ¿no? Entonces esa olla a presión, si la espita la mantuviéramos constante y el calor siguiera aumentando, llegaría un momento que la olla a presión reventaría, destruiríamos la olla, ¿no? En este sentido sería si la función de los volcanes, todo el anillo geofísico magmático, tiene unas espitas que son los volcanes y eso sueltan continuamente los gases y el calor que se va generando interno se va liberando, entonces se mantiene siempre constante. Entonces, desde el momento que hay una mayor producción de calor por el núcleo de la Tierra, que vino derivado, como ya hemos dicho, de la destrucción del nivel del equilibrio que ha existido astronómicamente desde el principio de la creación de la Tierra en el sistema solar. Una vez destruido ese equilibrio, el aumento de volumen ocasionó este aumento igual de la temperatura por mayor producción del núcleo de la Tierra de calor. Y evidentemente esto causó que los volcanes se activaran desde 30, normalmente unos 35-40 que existía históricamente hablando en el año 45 del siglo XX, al final del siglo XX se dispararon a 90 y 100, que todos hemos sido de grandes explosiones y que han querido excusar diciendo que como tenemos más medios de escaneo, de ahí viene, pero no, eso es falso. Antes había terremotitos, antes existían actividad, pero es que entraron a partir del 45, entraron volcanes muertos al activarlo y era precisamente eso, porque había una necesidad mayor de liberación de todos los gases y la presión termosférica, ¿no?, que se estaba produciendo. Eso es lo que hizo la edad atómica. Ese es el origen del cambio climático. Ese es el origen del aumento casi hasta el infinito del cáncer. Ese es el origen del aumento de todas las cegueras que ha existido. Ese es el origen, por ultracuantificación de la atmósfera, de la caída del sistema inmunológico, que si nosotros el sistema inmunológico lo consideramos un castillo que protege al ser humano sino que le permite vivir en un ambiente
que cuánticamente ha estado estabilizado durante la generación y en el que ha crecido, por lo tanto, lo natural, una vez que se ha hecho antinaturalmente, ese edificio haya sido bombardeado continuamente, como un edificio que se ha bombardeado, pum, 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 hasta que acaba siendo tocado. Ese es el origen, esa es la edad atómica. Entonces, esto viene, y ya una vez de esta experiencia que se ha visto, si nosotros volvemos a lo que Dios dice, haya luz, es precisamente lo que se produce, ¿no? Es decir, si nosotros aislamos, sacamos un cuerpo, cualquier cuerpo, tanto un sol como una estrella, es decir, o como la Tierra, ¿no? Y lo llevamos fuera, a una zona, un espacio en el que no tenga ninguna comunicación desde el exterior, que no se le pueda comunicar energía constante, al cabo del tiempo lo que sucederá es que ese cuerpo consumirá toda su energía gravitatoria de la que se alimenta y por consecuente se irá muriendo, se irá enfriando, enfriando, enfriando hasta que finalmente se destruye. Es decir, las fuerzas internas que mantienen unidos a todos los elementos que componen ese núcleo se destruyen y finalmente falta de fuerza se convierte en roca y si hay una explosión se convierte en polvo. Este es el principio y el fin, es decir, el fin de toda la materia, ¿no? El fin de todos los cuerpos astrofísicos. Ese es el estado en el que se encontró la Tierra cuando Dios dice haya luz. La Tierra se encontraba en un momento en el que se acercaba al enfriamiento de su núcleo porque estaba aislado de cualquier comunicación externa, se estaba enfriando y al llegar a enfriarse estaba ahí a punto de morirse. Es cuando Dios dice, el Hijo de Dios llega y dice haya luz. Entonces lo que hace aquí el Hijo de Dios es multiplicar, es decir, llenar, si nosotros comparamos otra vez un campo gravitatorio local que pertenece a un cuerpo específico con un tanque de combustible, una máquina, entonces ese tanque ya estaba a punto de vacío, la máquina estaba a punto de no poder funcionar y en este caso las estrellas a punto de su muerte, su destrucción. Dios, Hijo Dios, lo que hace es llenar este tanque. Y en consecuencia se comienza la implosión astrofísica, es decir, la aceleración constante de este núcleo dentro del cuerpo geofísico que lleva a la pulsión masiva de calor, con lo cual se produce la fusión de toda su corteza, ya que estaba dividida en dos partes, la corteza baja y la corteza alta. La corteza baja se acaba convirtiendo en el anillo magmático y la corteza alta en el anillo litosférico. Es la fusión por la implosión astrofísica que ocasiona que el tanque se llena. Evidentemente el cuerpo, el núcleo de la Tierra se acelera en su producción. Este es el principio en realidad. Esta implosión astrofísica es el principio, como ya veremos en otro capítulo, sobre el origen de las estrellas, ¿no? Es decir, pero en el caso que nos presenta la Tierra, en el caso que nos presenta la Biblia, ven, ya Dios ha creado los cielos y Dios ha creado la Tierra, ya está creada. No vamos a entrar ahora bien en cómo se produce esa creación, simplemente ya está creada. Pero en el punto que nos encontramos es en el punto que empieza ya la verdad, que Dios tenía el poder de intervenir y dejar que la Tierra se muriera o que viviera. Y eso que Dios decidió. Aquí ya entramos en el capítulo, cómo hace Dios esto, cómo lo hace. Sí. Vamos a ver, como dije la otra vez, el hecho de que hubiera encarnación se basó en un principio solo, de que el hombre en potencia tiene en sí la potencia por su origen divino, sí, porque Dios es el origen divino de la vida, de elevarse a la inteligencia, al pensamiento divino, y por lo tanto, si no hubiera habido esta potencia, hubiera sido imposible la encarnación. Pero al existir esa potencia, lo que hizo el Hijo de Dios, lo que hizo Dios encarnando a su Hijo, es llevar esta potencia al acto. Entonces, ese acto está en todos nosotros. Esa teoría de que se dice de que tenemos el 10%. No tenemos el 10%. Lo que tenemos es la potencia de elevarnos al pensamiento, a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Esta potencia es la que fue, como ya entraremos en otro capítulo, cuando entraremos en la caída, lo que es en el paraíso, esta potencia fue anulada. No anulada, simplemente fue cegada. Y el hombre fue abandonado a sus propios recursos, ¿no? Pero, como íbamos diciendo, este terreno, una vez ya asumido perfectamente que estamos, la potencia
ya en camino al acto, tenemos que entender que aunque el futuro, sí, el futuro de la inteligencia humana, como el futuro de todos los hijos de Dios, el futuro de toda la creación, independientemente del mundo, del universo que venga, se basa en vivir dentro de la omnisciencia divina, hay un terreno que está absolutamente imposibilitado para entrar. Es decir, porque ¿cómo comprender que una mujer conciba sin varón? ¿O cómo comprender que Dios tenga la naturaleza esta de ser la fuente que pueda multiplicar un campo gravitatorio, por ejemplo? Es un acto que está fuera de nuestra comprensión. Lo único que podemos hacer es entenderlo. Sí, aquí es la naturaleza del dogma, ¿no? De ahí un punto que no podemos caer en la locura, como cayó, que el origen del ateísmo científico es la locura de querer comprender la naturaleza de un ser. ¿Qué es? ¿Para quién? El infinito y la eternidad es su medio. ¿Para quién? El cosmos es su hábitat, digamos. Hablando como si quisiéramos un entendimiento más cercano entre nosotros. Es su mundo, es su naturaleza. No podemos nosotros llegar a comprender cómo Dios, digamos, es como el acto, por ejemplo, que tenemos Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando está aquí nos presenta, ¿no? Coge un pan y lo multiplica para llenar a multitudes. Es como si tú coges una gota, simplemente metes tu dedo y simplemente con esa naturaleza esa gota se convierte en un océano. ¿Cómo se produce esto? Esto es el propio de la naturaleza divina. Eso no es un terreno que podamos entrar nosotros en absoluto, ni nosotros ni nadie, porque eso es nuestro creador, y el creador querer diseccionar la naturaleza del creador, que es lo que quiso el ateísmo científico y la ciencia, y por tanto cayó en la barbarie absoluta, negación total de la vida, que es el ateísmo científico, la llevó a la locura. Y la locura fue, esa locura del ateísmo científico fue la que llevó al siglo XX al suicidio total. Y finalmente a la locura demencial de la edad atómica, querer coger la naturaleza y diseccionarla. Y ahora, en este principio, como ya dije en el otro vídeo, quiere destruir la naturaleza humana y poner una nueva naturaleza humana. Entonces, estos terrenos, si nuestra inteligencia está en el acto de nuestra inteligencia para crecer sin límites, absolutamente. Pero sobre esos límites hay un camino, y ese camino tiene una vereda, ese camino tiene unos límites que tú no puedes saltarte ni para acá ni para allá. No podemos dejar de ser lo que somos. No podemos dejar de ser criaturas. No podemos dejar de ser. Somos criaturas, somos un trozo de barro en el que Dios la ha inspirado y ha elevado su ser en tanto que pensamiento a su propio pensamiento y en tanto que ser a su propia, formar parte de su propio mundo, teniendo vida eterna, que es hacia donde vamos. Entonces, querer comprender lo que es incomprensible y porque no lo comprendes, lo niegas, es una demencia, es una patología, la patología del intelecto. Y eso es el ateísmo científico. El ateísmo científico no es más como una patología del intelecto. Entonces, lo que hace Dios al hacer la luz es precisamente esto, es llenar el tanque. Y el hecho de que lo hiciese, es decir, fuese el Hijo de Dios quien proclama y no fuese Dios en persona quien lo hace, se debe, como ya he explicado en el tercer capítulo de la historia divina de Jesucristo, a razones internas que ya basta ir a leerlas, no lo voy a puesto que se pueden leer, no tengo por qué explicarlas ahora continuamente, pues sería muy largo en este extremo. Pero es el Hijo de Dios el que, habiéndose dudado de su veracidad divina, Dios quiso que se viese esa veracidad. Y por tanto, tenemos en esa relación que hace que se encuentra, es decir, la tierra se encuentra ya al borde de su totalmente, ha consumido su campo, se ha convertido ya en un, digamos, en un planeta que está a punto de perder el campo que le rodea, su núcleo se está enfriando y finalmente, una vez de enfriamiento, es decir, se convertirá en una roca que cualquier cuerpo que le caiga
de fuera será como un muro que lo rompe, ¿no? Y se deshará en pedazos. Es ahí cuando el Hijo de Dios llega y dice, haya luz, llena ese tanque y el núcleo de la Tierra despierta. Si el núcleo de la Tierra rápidamente absorbe esa energía que es natural, es como si se le pisa el acelerador al coche y rápidamente comienza a rotar sobre sí mismo y comienza a generar calor, y ese calor llega al manto, al manto se crea independientemente. Esa fusión crea una cromosfera interna de separación, es un anillo cromosférico interno sobre el que dentro la presión es inmensa y estará el núcleo encerrado y girando. Tenemos luego, por tanto, el magma llega a la litosfera externa y se convierte en la fusión total de que, digamos que una implosión astrofísica sin control, pues hubiera sido reducido todo a gas, definitivamente, ¿no? Es decir, como nosotros vemos, por ejemplo, en los grandes planetas y en otros planetas, si esa implosión astrofísica del núcleo no hubiese estado controlada, ¿cómo se puede decir? Los volcanes activos se hubieran enviado parte de toda su propia materia al exterior, que luego ahí vienen los anillos de Júpiter, Saturno y todo eso, vienen de eso. El volcanismo fue tan intenso como para enviar las bombas que manda fuera de su propia estratosfera. Pero aquí en este caso estaba súper controlada, porque aunque el Hijo es el que desarrolla la fuerza, Dios es el que controla absolutamente en él todo el proceso. Es decir, como ya dijo Jesucristo, estando aquí entre nosotros, el Hijo de Dios está entre nosotros, el Padre y yo actuamos juntos. Es decir, no hay una relación distinta. Es decir, más profundizando en esta relación, si queremos, digamos, cuando Dios dice, antes de encarnar a su Hijo, dice, yo soy Dios, yo solo he sido formado y después de mí no habrá otro. Es decir, el hecho de la creación implica que Dios, ese Dios, estuvo experimentando con estas leyes que él va descubriendo hasta llegar a un conocimiento pleno, absoluto e infinito de las relaciones que existen entre materia, energía, espacio y tiempo, y puede intervenir en ella perfectamente. Sí, esto es una eternidad, que Dios le digo, esto no fue una cosa que de golpe por razón Dios existe. En la increación ya tiene todo ese conocimiento. En absoluto dice, yo he sido formado, y cuando dice que yo he sido formado, quiere decir que su inteligencia y su ser, su personalidad ha sido formada. Su personalidad creadora ha sido formada a través de la eternidad. Y su Hijo ya no tiene por qué ser formado, porque lo tiene todo en su Padre. Por lo tanto, participan ambos en el mismo proceso. Este es el proceso del que se deriva el conocimiento de la naturaleza del núcleo de la Tierra. Y como el ateísmo científico ha querido negar toda esta realidad, emprendió aquella gran guerra durante la edad atómica contra la biosfera, causando, como ya he dicho, los grandes males de los que ahora somos víctimas, y que Dios ha restablecido de una forma concreta cuando intervino en el ciclo solar de la Tierra hace una década, haciendo que el pico más alto llegase a ser el pico más bajo. Y por lo tanto la cantidad de energía que seguía entrando a la Tierra se ralentizó y permitió el enfriamiento de la Tierra, que ahora somos testigos. En el tanto que el núcleo, ¿no? Es decir, ya la cantidad de volcanes que hay por año ha vuelto a caer. Digamos también de que durante esa atómica la cantidad infinita es una forma de hablar, pero cantidad infinita sí, en volumen de gases tóxicos que fueron despedidos desde su cantidad de vulcanología, también ha toxificado la atmósfera. Y esto ha hecho igualmente que nuevas enfermedades pulmonares que parecían ya vencidas han salido de nuevo y que los pulmones hayan sido igualmente tocados. Así que cuando ahora ha llegado esta pandemia, lo que es todo el edificio que ha costado millones de años levantar, que es el cuerpo humano, se haya encontrado una desventaja total gracias
a esos maravillosos seres que se llaman los científicos. Por lo tanto, ¿qué medidas se deben tomar? Ahora, Dios ya ha tomado las suyas. Ahora nos toca a nosotros tomar las nuestras. Porque sabemos, como ya podéis leer también, la creación del universo según el Génesis, publicado ahí en cristoraúl.org, que la biosfera tiene unos principios básicos. Son unas columnas que a través de las edades geológicas ha permitido la evolución, la creación de la vida y el crecimiento del árbol de las especies hasta dar su fruto, que es el ser humano. Esos fundamentos han sido llevados a su límite mediante la descongelación masiva del polo ártico, la desaparición voluminosa, casi total, de muchísimos glaciares y de montañas que antes estaban nevadas ya apenas se tienen nieve. Esto hace que las corrientes atmosféricas sean muchísimo más calientes. Y evidentemente las corrientes oceánicas sean igualmente más calientes. Pero bueno, esto ya lo tocaremos cuando lleguemos a esa parte, ¿no? Lo importante aquí es determinar el acto mismo de la creación de la luz que se produce a través de la implosión astrofísica, ¿sí?, de un planeta que ya estaba a punto de su muerte, se levanta y se reactiva su núcleo, produce una cantidad de calor que funde toda su corteza, crea un anillo magmático, crea un anillo litosférico y finalmente la sublimación de toda la atmósfera primigenia que resulta de eso por sublimación convierte en un anillo geofísico de hielos que rodea todo el planeta. Esta es la luz. Esa luz fue permitida precisamente porque el conocimiento del comportamiento de la relación entre la energía y la materia ya estaba perfectamente dominado por Dios Padre. Y Dios Hijo actuó trabajando con su Padre. Como el Padre dirige los pasos que lleva el Hijo y el Hijo lo hace tranquilamente, pues sabe que su Padre es perfecto. Y ese conocimiento nos permite a nosotros transformar la realidad actual y comprender por qué estamos al borde. O casi fuimos puestos al borde en el año 40, en el año 90, al final del siglo XX, cuando se firma el contrato de desmantelamiento de las armas nucleares, de las pruebas nucleares, de habernos puesto el anillo geofísico, lo que es a través del anillo de fuego que se llama del Pacífico, a punto de reventar. Por esto se prohibió todo ensayo nuclear atómico más, y la política tanto de Estados Unidos como la política de Europa es impedir bajo cualquier concepto una reapertura de esa carrera atómica. Y que por tanto, si somos conscientes y todas las naciones tuviéramos una, a esos países como Irán o Corea del Norte que quieren reabrir esa carrera, si vuelven o no ceden, deben responder no con medidas económicas, sino si es necesario con detenerlos a todos, cortándole las manos, sin ningún complejo y sin ningún sentimiento, porque ahí está todo el género humano, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de sus hijos. Y eso no se puede permitir. Esa es la política que llevan los Estados Unidos y es la correcta. Y cualquiera que piense lo contrario es un verdadero imbécil. Independientemente de lo que haya hecho Donald Trump en este capítulo, su política de furia y fuego contra Corea del Norte ha permitido que ese demente que se llama, no sé ni cómo se llama, ni quiero ponerlo en mi boca, que es un monstruo, que tiene una población entera de millones sujetas como esclavos, que ese monstruo haya seguido con sus pruebas atómicas. Y esperemos que su sucesor continúe, lo cual es muy dudable, desde mi punto de vista, visto que este Joe Biden fue la sombra del Barack Obama, que traicionó a su propia nación y traicionó el pacto que se firmó con Ucrania.
Pero esperemos que la Comunidad Económica Europea siga manteniendo con Irán su imposibilidad y no haga necesario un ataque aéreo total contra las instalaciones nucleares en la que está buscando los medios para crear la bomba atómica. Así que ese es el mundo en el que vivís. El mundo en el que estáis pisando sobre un astro, sobre un cuerpo astrofísico que es el núcleo de la Tierra, que está activo, que está produciendo calor continuamente y que ese calor sale al exterior con una mayor presión a través de los volcanes y que la edad atómica multiplicó ese calor y por lo tanto los volcanes se dispararon. Dios ralentizó ese proceso haciendo que el pico mayor de producción de energía eléctrica, electromagnética, que siempre se produce cada 11 años, fuese el más bajo fuese el más alto actualmente. Por eso tenemos tanto hielo, tanto frío en invierno, mucho más frío, mucho más calor en verano. Y son más cortas las estaciones. Seguiremos cuáles son los fundamentos de la biosfera. Lo veremos en un capítulo siguiente, en otro vídeo. Es importante que estos dos principios que se han expuesto se comprendan, lo comprendáis y juguéis en vuestra inteligencia, que la potencia de ser existe en vosotros. El acto ya ha sido puesto, demostrado con la propia encarnación del Hijo de Dios, diciéndolo: estos sois vosotros. No tenéis límites. ¿Por qué dudáis? ¿A qué estáis esperando? Lo veremos en otro capítulo. El principio básico es la relación de la materia con la energía, en la que toda materia es un transformador astrofísico. Y esto aplicado a la creación es lo que permite a Dios crear los cielos y crear la tierra. Y ahí seguiremos interviniendo en un próximo vídeo sobre esta relación, a fin de que sea lo que hasta ahora estoy haciendo desde el punto de vista general, lo veamos más dentro. Y de mientras leáis, si queréis, podéis leer La creación del universo según el Génesis, o bien comprar el libro La historia divina, en el que se incluye